Muy buenos días a todas y todos, maestra, muy buenos días por su presencia. Diputadas, diputados, un gusto saludarlos. Bien, pues del planteamiento que usted hace sobre la justicia, toca algunos temas de manera genérica que a mí me gustaría mucho que nos pudiera precisar un poquito con la limitación de tiempo que tenemos realmente telegráficamente, pero un poco conocer más de su punto de vista. El tema de género, que es un tema fundamental en la visión que tenemos que tener de la justicia. Ahora, ¿cómo considera? Hay una discusión sobre el tema de juzgar con perspectiva de género. Se dice y se convierte casi en un eslogan. ¿Cómo lo considera usted, maestra, ya en el ejercicio expreso de la impartición de justicia? Me gustaría conocer su punto de vista. En este mismo sentido, el tema de lo que se ha llamado el interés superior de la niñez en el conflicto judicial. ¿Cómo lo aterrizamos, maestra? Usted que tiene experiencia en juzgar, en resolver asuntos pues, muy complejos en relación con esto. Y finalmente el tema de la aplicación de esta visión del principio de convencionalidad. O sea, afortunadamente estamos ya en un momento donde se rompió este límite que existía, ¿no? Donde se planteaba que todo este desarrollo que se ha dado en el ámbito internacional, en los diferentes organismos internacionales, como principios, como normas, pues estaban al margen de la visión nacional, se decía, de nuestro sistema jurídico. Ahora no. ¿Cómo aplicamos esto? O sea, realmente en su experiencia lo estamos aplicando. Yo sé que ustedes han estado trabajando mucho, se ha preocupado mucho el tribunal en los cursos de diversos sobre el tema de la convencionalidad del conocimiento de esto, pero en realidad quisiera su experiencia como esto. ¿En qué punto estamos en el tema de la aplicación de esta visión, de este control de convencionalidad? Entonces, quisiera que nos platicara, las dejo muy abiertas para que usted con su experiencia nos platicara cuál es su visión hacia adelante de estos temas que me parecen fundamentales. Muchas gracias. Gracias, diputado. En cuanto a las cuestiones de género y juzgar con perspectiva de género, este es un tema muy delicado y de boga en nuestra ciudad. Para ello debemos de distinguir que hay una diferencia entre lo que es el sexo y el género. El sexo es aquella cualidad física y biológica con la que se nace y desde que nos ve y cómo nos ven desde la cuna, ¿sí? Como hombres o como mujeres, como niñas o como niños. Sin embargo, en el crecimiento de nosotros, desde ese aspecto biológico, se van generando conceptos culturales o bien desde la rama académica que propician el concepto de género. Y por género debemos de entender ya el concepto que se tiene de las habilidades o capacidades que tiene ya sea el hombre o la mujer. Por eso, resolver con perspectiva de género significa visualizar en los casos concretos si hay alguna situación de poder que afecte directamente la resolución del caso concreto. Y para ello, los juzgadores tenemos la obligación de hacer un análisis concreto del hecho y una debida valoración de la prueba. E incluso, si se puede, si no se cuenta con ello, propiciar la generación de medios de prueba que nos llevan a determinar si de verdad hay elementos para que nos permitan determinar como juzgadores una desigualdad entre las partes contendientes, a fin de que se pueda aplicar la justicia eliminando esas barreras de desigualdad a las que estamos sujetos. Las cuestiones de género son situaciones o percepciones psicológicas y de cultura histórica desde la ilustración que se generó en Europa. Actualmente, ningún país en el mundo ha podido igualar la condición de género. Sin embargo, en nuestra ciudad haremos el mejor papel para cumplir con esa expectativa de proteger
la cuestión de género. Para ello, el estudio de las normas debe de allegarse siempre al cuidado de distinguir que no haya una desigualdad entre las partes. En cuanto al interés superior del niño, es muy importante el trato que le dé un órgano jurisdiccional, porque los niños están en proceso de formación y son como un árbol, tienen cierta edad a partir de la cual se forma su personalidad y después de ello ya no podemos modificarlo. Es como aquello que dice la frase: árbol que crece torcido jamás se endereza. Luego entonces, cuando un juzgador tiene contacto con un niño, debe de realizar adecuaciones y ajustes necesarios para poder tener una relación. Y estaba haciendo referencia a el manejo que debemos de tener para darle o privilegiar el interés superior del niño y no generarle alguna afectación cuando acude ante un órgano jurisdiccional que ya de por sí es estresante. Esto es hacer ajustes razonables para poder garantizar que su evolución psicológica no se vea afectada por la intervención en un juicio. Para ello se propone, pues existen protocolos de actuación que rigen nuestra precisamente la forma en que debemos desenvolvernos, y entre ellos está el que se investigue primeramente si el niño está en condiciones de acudir ante un órgano jurisdiccional y se ordenan entrevistas previas que se realicen en el domicilio del menor por parte de psicólogos o trabajadores sociales que nos aporten información si el niño en realidad está en condiciones de acudir ante la presencia judicial. Porque si no verificamos esto, no podemos exponer a un niño a presentarse a una instalación que de por sí impone. Y también, ya lo referí, el lenguaje debe de ser acorde a la edad que se tiene. Debe, para manejar un niño dentro de un sistema judicial, debe de haber una intervención multidisciplinaria, apoyado el menor siempre con trabajadores y psicólogos que favorezcan la libertad o la seguridad con la que un niño se vaya a expresar. En cuanto al control de convencionalidad, es una figura novedosa, pero muy importante. Con ella se nos faculta a los juzgadores a inaplicar una norma o una porción de la norma cuando estamos observando que es violatoria de un derecho humano que se encuentra en conflicto en el proceso que estamos llevando a cabo. Sin embargo, debo dejar patente que el control de convencionalidad no se aplica de oficio por parte de un juzgador. Debe de ser a solicitud de las partes. Y esa parte, cuando lo solicita, porque la regla general, y solicito que aplique el control de convencionalidad. Sí, pero existe un sinnúmero de derechos humanos y el juzgador no va a hacer una revisión de todos y cada uno de ellos. La parte contendiente debe dar la pauta para establecer qué derechos humanos se encuentran en conflicto, hacer la ponderación de los mismos y privilegiar aquel que tenga la mayor protección o de que sea de más alto valor para la impartición de justicia y la resolución del caso concreto. En cuanto a la protección de grupos vulnerables, orientación sexual y género, debo de decir que este es uno de los grandes retos del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque se busca en la actualidad que las leyes o las normas efectivamente igualen las condiciones para todos esos grupos marginados. La diversidad sexual no es una cuestión que se elija o que emane de una naturaleza, porque si bien todos nacemos con un sexo, sin embargo, hay estereotipos de parte de la sociedad que van generando la exclusión de esa diversidad u orientación sexual diversa a lo que conocemos como un hombre o una mujer, y de ahí que parta una serie de movimientos feministas en apoyo al cumplimiento a la perspectiva de género. Aparte de los protocolos, me parece que se me preguntó qué es lo que yo podría proponer para lograr estos objetivos. Ya hice mención en mi exposición que para el Poder Judicial la herramienta más importante para afrontar una justicia que abarque las exigencias de la sociedad
como es la igualdad de esos grupos desprotegidos, es la constante capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Muy buenos días, maestra Leticia Rocha, ¿cómo está? Me da gusto saludarla, qué bueno que está con nosotros. He revisado su currículum, he revisado su ensayo de currículum, me parece muy interesante, pues no solamente los diferentes espacios donde usted ha estado, pues es toda una carrera judicial, una carrera desde el 93, 96, estuvo usted adscrita al octavo penal y ha pasado prácticamente por toda la escala de los juzgados, o sea, toda una vida como juzgadora, lo cual es muy interesante y habla pues de su tenacidad y su trabajo, además de su conocimiento, lo cual me da mucho gusto. Por otro lado, de las preguntas que yo tengo en formulación, había una relacionada con el tema del interior superior de la niñez y de la adolescencia, pero usted ya lo abordó y lo aborda en su ensayo, creo que de manera muy amplia y extensa, lo cual esa pregunta para mí está satisfecha, pero me surge una que me parece que me pareció interesante su opinión, el tema de la edad penal. ¿Qué piensa usted sobre el tema, que es un debate que se ha hecho mucho? Usted que se ha especializado en este tema, ¿sería conveniente? ¿No es conveniente? Pros y contras del tema. Me sería muy interesante su opinión. El otro tema, hace un momento en otra de las ponencias que se presentaron, pregunté sobre el tema del control difuso de la convencionalidad, que es un tema pues, que es fundamental. Y hubo una respuesta, ya no tuve oportunidad de comentarla, sobre que este control difuso solamente podía aplicarse a solicitud o a invocación de parte, lo cual me pareció, pues, curioso, cuando menos dudoso en ese sentido. Yo le preguntaría, ¿cómo aplicar el control difuso en la convencionalidad? Que ya es una obligación, no es un tema optativo. Nuestra Constitución y los propios criterios de la Corte lo han establecido. Entonces, ¿qué piensa usted de este control difuso de la convencionalidad? Y finalmente el tema de que sí lo toca, pero me parece importante que lo aborde un poco más, el tema de la perspectiva de género, no como un tema de eslogan, sino en la aplicación concreta, cómo velamos porque haya realmente una perspectiva de género. También está en discusión el tema, se habla en la teoría, pero se cuestiona de que en la práctica de los juzgadores no necesariamente existe esta perspectiva en la aplicación de casos concretos. Me gustaría que nos platicara sobre su experiencia en este tema. Muchas gracias por su presencia y espero su respuesta. En relación a las preguntas del señor diputado Ricardo Ruiz, a quien agradezco también sobre el tema, él nos planteaba que en el proyecto en el ensayo que yo elaboré, precisamente está este esquema del interés superior de la niñez, que constituye el principio básico de la justicia, de los derechos de la infancia que reconoce nuestra Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por México en el año de 1990, y que constituye necesariamente parte de las normas que son necesarias atender por todos los operadores jurídicos en cualquier materia, no específicamente la materia penal, en cualquier materia, en cualquier ámbito y por todas las autoridades. Específicamente en cuanto a la edad penal, considero que coincido con el señor diputado Ricardo Ruiz en que la edad penal ha sido uno de los temas que se ha debatido no solo en México, en nuestra Ciudad de México, sino en toda América Latina, considero yo. Si es necesario reducir la edad penal para que un adolescente pueda ser sujeto a un proceso penal de adultos. Desde mi perspectiva y con el análisis que yo he realizado acerca no solo de las normas de carácter local, sino internacionales relacionados con los derechos de la infancia, considero que este aspecto, desde mi punto de vista, no sería lo más idóneo. Esto porque, en principio, los fines de un sistema de adolescentes tiene dos que son básicos, y que es el lograr la reinserción social y familiar de los adolescentes y que ellos tengan un fin constructivo en la sociedad.
De hecho, en este momento, en toda América Latina y a nivel mundial, se establece que el rumbo al que debemos dirigirnos sobre la problemática de la delincuencia juvenil está relacionado con incorporar la justicia restaurativa en todos los procesos judiciales, porque justamente es incorporar la problemática específica de los adolescentes que están inmersos en esta situación, pero también escuchar a la víctima y escuchar a la sociedad. Solo de esta manera se establece que podrá hacerse una construcción efectiva y atender la problemática de la delincuencia juvenil. Entonces, la respuesta en particular, en el caso, considero que no sería lo más conveniente. Considero que se ha establecido que la edad penal que se propone está en función no solo de esta edad biológica, ¿no?, sino también por una circunstancia muy específica, que es que los jóvenes se encuentran en un proceso de desarrollo de su personalidad y por tanto no correspondería asumirlos a un sistema de justicia penal de adultos que no correspondería con los fines del sistema que se pretende. Bien, en cuanto al punto de si es, de qué manera vamos a aplicar el control de constitucionalidad o convencionalidad, considero que efectivamente coincido con el diputado Ricardo Ruiz. Efectivamente, no es, este control de regularidad constitucional, como así lo determinó nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de México, considero que es vinculante para todas las autoridades y que no es necesario que sea petición de parte. Todas las autoridades, conforme al artículo 1 constitucional, estamos obligados a preservar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Y esto sobre la base de los derechos fundamentales contenidos en nuestras propias normas locales o constitucionales, adicional y considerando además todas aquellas contenidas en los instrumentos internacionales, no solo de aquellas en las que el Estado mexicano es parte, sino aquellas también que derivan de las sentencias que se han emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la Convención Americana, que constituye un instrumento internacional que ha sido ratificado por el Estado mexicano y que es obligación de todas las autoridades atenderlo. De manera que yo coincido, señor diputado, con que es obligación de todas las autoridades generar estos análisis. Ahora bien, respecto a en cuanto a la perspectiva de género, de cómo lo vamos a atender, cómo lo entendemos y lo aplicamos en la práctica, en los procesos judiciales, pues bueno, la perspectiva de género entendemos que existe, es una metodología que se utiliza para el efecto de analizar los casos concretos, en donde debemos analizar todos los aspectos que puedan incidir en un caso en particular, estas simetrías de poder que se pueden ejercer entre un hombre sobre una mujer y de qué forma influyen esas circunstancias en el caso particular. La violencia que se puede ejercer en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, incluso en el exterior, pero siempre dirigido a esta parte de que existe un poder sobre la mujer que implica un sometimiento y en consecuencia una violencia que se ejerce sobre ellas para poder realmente someterlas. Ahora, aterrizándolo en los casos particulares, comparto que en la materia penal en la que estoy desarrollándome en este momento, he advertido que existen múltiples casos en los que es necesario atender a esta visión de perspectiva de género, en donde las mujeres han sido víctimas de diversos tipos de violencia y que no solo son víctimas incluso adultos, sino víctimas niñas, en los cuales estamos ya incluso frente a una persona de una especial condición de vulnerabilidad. Entonces, cuando estamos en esas circunstancias, tenemos que visualizar cuáles son los contextos y de esta manera realmente determinar si había este esquema de poder respecto de la persona, de la mujer, para poder ser sometida a esta violencia. Entonces, no creo que sea simplemente una moda como de perspectiva de género, sino que es una obligación de todos los operadores jurídicos reflexionar y entender qué es esta visión de perspectiva de género y realmente tener las herramientas suficientes para poderlas aplicar en cada caso concreto y de esta manera brindar un efectivo acceso a la justicia de las mujeres que claman no solo socialmente, sino a todas las autoridades de nuestro país, el que se les brinde una protección y un efectivo acceso a la justicia. Ricardo Ruiz.
Gracias, diputado. Bueno, buenos días y gracias por su presencia, maestra. Muy interesante su planteamiento, su ensayo, el énfasis que da. De pronto me pareció, suscribiría como manifiesto político en tema de género. Pero, a ver, maestro, yo le quisiera preguntar ya en experiencia concreta. Coincido en sus planteamientos, tal y como los plantea. En los hechos concretos, hay una demanda no solamente de las mujeres, sino de la sociedad, respecto a que este tema de género, si bien ya se comparte en términos discursivos, en los hechos en particular, me refiero al Poder Judicial, se habla también del Poder Ejecutivo, se ha cuestionado mucho acciones o políticas concretas del gobierno, pero también de la aplicación concreta de la perspectiva de género o de la falta, diría yo, de aplicación concreta de esta visión de perspectiva de género en casos muy concretos de los juzgadores. ¿Cómo aterrizamos esto, maestro? Ya en la práctica concreta de los juzgadores hay críticas respecto a una serie de temas donde las resoluciones en los hechos no contienen esta perspectiva. ¿Cómo aterrizamos el tema? Y desde la magistratura, ¿cómo piensa usted que lo podemos hacer? Insisto, más allá del discurso en el cual coincidimos. El otro tema, el tema de la convencionalidad, usted señalaba también, nos hemos abierto, hay que aplicar las convenciones internacionales, pero en los hechos también hemos observado que no necesariamente los juzgadores conocen o aplican. Es más, hay quien ha dicho, pues es que no se me invocó algún tratado internacional o alguna norma, y entonces incluso el principio pro persona no procede, pues porque se desconoce la existencia de normas o principios de manera internacional. ¿Cómo quisiera su opinión sobre el tema del control de la convencionalidad y de la constitucionalidad y convencionalidad ya en el caso concreto? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo se está aplicando? ¿Qué problemas tenemos para eso? Y yo me quedaría con esas dos visiones. Muchas gracias por su respuesta. Pregunta el diputado Ruiz en cuanto a mi experiencia respecto a estas demandas que tiene la sociedad respecto a la perspectiva de género, a la práctica, qué es lo que estamos haciendo. Un aterrizaje, porque sí se ve muy bonito en las leyes, sin embargo la población quiere saber cómo estamos nosotros los juzgadores atendiendo las perspectivas de género. En mi caso lo divido en dos aspectos. El primero, el trato procesal que tienes con las partes en una audiencia y asimismo las resoluciones que dictas. Por lo que respecta al trato procesal, nosotros sabemos que las mujeres tienen dobles y triples jornadas de trabajo. No solamente son mujeres y trabajan, son madres, son cuidadoras, tienen que atender su hogar. Entonces, en mi caso, lo que he procurado siempre es cuidar los tiempos que tienen las personas para efecto de acudir a mi sede jurisdiccional. Estoy consciente de las diferencias que tienen hombres y mujeres para acudir a las instancias jurisdiccionales. Señora, ¿cuándo le queda mejor acudir? El martes es mi día de descanso, el martes me queda bien, el martes agendamos. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy dejando a una persona en una disyuntiva entre elegir si ir a trabajar y ganar su salario, muchas veces precarizado, porque sigue habiendo una brecha de salarios entre hombres y mujeres, o acudir a las instancias jurisdiccionales a efecto de reclamar sus derechos. Hay que coadyuvar a no ser parte de este problema, sino de la solución. Ahora, con relación a las resoluciones que nosotros aplicamos, tenemos que tomar en consideración que existe una circunstancia estructural de diferenciación sexogenérica, que las mujeres definitivamente estamos en condiciones de desigualdad y que tenemos que escuchar las interseccionalidades que pudiera presentar una persona en concreto. Eres mujer, eres adulto mayor, eres indígena, eres migrante, todas estas condicionantes las tengo que poner yo en contexto al efecto de resolver. ¿Cómo aterrizo? Por ejemplo, una señora cuyo familiar falleció, que vive en una comunidad indígena en Puebla, sé que no va a poder llegar a mi audiencia a las 9 de la mañana, la pongo a las 2 de la tarde. La pongo de tal manera que sea más sencillo para ella. Asimismo, necesito también el apoyo de peritos, intérpretes, traductores, para que pueda participar de forma ideal dentro de mi audiencia. Y eso está considerado también por las divergencias de posibilidad de acceso a la justicia en la resolución.
Es decir, la señora no pudo acceder a la justicia porque en sede ministerial no hablaban el idioma que ella y nadie le explicó. Eso tiene que permear en mi resolución sin duda. Ahora, en cuanto a la cuestión de la convencionalidad, que si bien existen, pero hay jueces que dicen, es que nadie me la invocó, nadie me dijo, a mí nadie me pidió. Hay una cuestión que es la obligación ex oficio en cuanto a la aplicación de los derechos humanos. Es precepto que está ya en el primero constitucional. Debo decirles, yo estudié la maestría y especialidad en derechos humanos antes de la reforma. Lo primero fue en el año 2009 que ingresé, entonces yo entiendo la perspectiva de los derechos humanos desde antes de la reforma. ¿A qué me refiero con esto? Antes no había este andamiaje que fue generado a partir de la reforma de 2011, donde el artículo primero constitucional nos está dando el fundamento y el mandato para atender más allá de la convencionalidad los derechos humanos. Sí, las convenciones son las referencias. El artículo primero constitucional es muy claro de qué y por qué tenemos que aplicar en cada una de nuestras actuaciones y, por supuesto, de nuestras resoluciones. Muchísimas gracias. Sí, licenciada, muy buenos días. Gracias por su presencia. Bien, ha estado tocando usted el tema justamente de esta transición o de estos cambios que ha habido en la visión de impartición de justicia. Yo veo que por una parte se ha avanzado, creo que bastante, a partir, por supuesto, de la reforma del 2011, a partir de los criterios de la Corte en referente a estos temas, pero todavía yo veo una transición entre una visión donde los jueces, donde los juzgadores tienen esta posibilidad de ir más allá de la letra de la norma, más allá del texto escrito, como antes sucedía, que había que plegarse estrictamente a la norma escrita, y ahora a partir de esta visión que existe de diferentes corrientes, de neoconstitucionalismo, otras visiones, el juzgador tiene esa posibilidad de ver los principios que están atrás, el tema de los derechos humanos, la convencionalidad, que va más allá de las resoluciones de las entidades internacionales, sino que tiene que ver con principios, con los mismos principios que tienen que aplicar, el principio pro persona, otros principios, pero yo siento que de pronto los juzgadores estamos en una transición donde hay quienes sí lo hacen, hay quienes sí invocan tratados internacionales, principios, y se arriesgan a ello, y hay quienes no, quienes siguen como en esta visión antigua, en esta visión antes del 2011, donde pues el juzgador se limitaba a la aplicación estricta de la norma y a interpretar la norma tal cual. En esta nueva visión, yo le preguntaría, ¿cuál es, desde su punto de vista, el papel que tiene un juzgador en ese sentido? Ya lo ha señalado en términos genéricos en su exposición, pero en términos concretos quisiera que me planteara usted, pues, ¿cómo lo hacemos en este momento? Y si coincide usted en que estas visiones del control convencional, de la aplicación de estos principios, de la idea de un juzgador con mucho más elementos de derechos humanos y mucha mayor visión de la realidad y no solamente la norma, puede estar. Me gustaría que nos platicara más sobre ese tema, más allá del ensayo, que es muy interesante. Y nuevamente el tema del interés superior de la niñez. Se habla también de esto como un principio, pero de pronto vemos que esto también se queda en un discurso, o se queda en una parte mucho más operativa en términos de las condiciones en las que se presenta al niño, pero no en la aplicación de resoluciones y sentencias donde se vea el tema de la niñez como un interés superior. Tenemos todavía una visión, digamos, de una justicia de adultos y de tutela de los niños, y no de una visión donde los niños tienen otro papel, y hay que el derecho tiene que cubrir sus intereses y no lo de los adultos.
que nos platicara también de este tema en su experiencia como juzgadora. Entonces, muchas gracias por su respuesta. Diputado Ricardo, me pregunta usted también cuál es, desde el punto de vista, el papel principal que tiene el juzgador en el control convencional. Pues es aplicar precisamente las garantías constitucionales, los tratados internacionales, las jurisprudencias, para tratar de llegar a un control convencional. También respecto al interés superior de la niñez, evidentemente anteriormente de entrar en vigor el protocolo del interés superior del niño, efectivamente los procesos se llevaban en niños como si fuera un adulto, pero ahora todo ha cambiado. Ese protocolo se debe de respetar, inclusive ellos tienen el derecho de ser oídos y de ser escuchados, así como de manera diferente a los adultos. Se tiene que llamar a psicólogos para que ellos estén presentes y no se les afecte alguna situación en su psique, para que ellos se sientan con confianza ante la autoridad y puedan declarar libremente, así como también se evitará que tengan a la vista a su agresor o agresor. El interés superior del menor también se refiere a que ellos se sientan confiados en la ley y que se va a castigar al culpable. Digamos, ya cuando llegamos a sentencia, si esta fuera condenatoria o absolutoria, también se les hará saber en el sentido de que la sentencia, cómo fue dictada, qué se tomó en cuenta, pero con palabras fáciles, de mayor entendimiento, para que el menor se sienta involucrado y que tenga la convicción de que tuvo acceso a la justicia. Bien, gracias por la presentación que nos hizo, me pareció muy interesante, su experiencia en el tema de la justicia juvenil o para adolescentes. Pues prácticamente va en el mismo sentido mi pregunta que la que planteaba el diputado, mi amigo, el diputado Nazario, con la cual tengo discrepancias en este tema, respecto a la edad penal. Y justamente por eso es interesante que una operadora jurídica como usted, que tiene experiencia, nos diera su opinión sobre el tema de la edad penal, en la perspectiva de derechos humanos y en la perspectiva de la experiencia que tiene, y claro, de la realidad del país que plantea, sobre todo enfatiza el diputado Nazario, o sea, cómo conjugamos, integramos todos estos elementos en una posición respecto al tema. Y el otro tema tiene que ver con el control de la convencionalidad, es decir, usted ha tocado un punto que yo he preguntado a los diferentes ponentes respecto a cómo hacer real este control de la convencionalidad. O sea, a mí me parece que estamos en una etapa de transición donde efectivamente hay una norma constitucional, hay criterios de la Corte que nos hablan de la obligación de establecer un control difuso de la convencionalidad, pero también observo que en el país y en la ciudad también sucede, hay como timidez por parte de los juzgadores en ir más allá de esta visión anterior de la letra de la ley y de la aplicación solo de la hermenéutica y los principios tradicionales del derecho, y no de esta visión donde hay una serie de principios que usted mencionaba, el interés superior de los jóvenes, de los niños, el tema del principio pro persona y otros más que amplían la posibilidad de que el juzgador vaya más allá de la lectura estricta de la norma y aplique principios. Quiero su opinión sobre este tema también, ya en la visión de la magistratura.
por sus opiniones. Muchas gracias. En relación a la edad penal que debe de, si es necesario hacer una reducción respecto de la justicia juvenil y poner inmersos a los adolescentes y bajar la edad a los 16 años. Bien, esto es un tema no pacífico, porque si vemos, y como lo dijo precisamente el diputado Nazario, no es fácil, porque no hay una, efectivamente, no hay un consenso, no hay una conformidad sobre los hechos de que los adolescentes se vean involucrados en delitos incluso de gran gravedad, y no en la Ciudad de México, sino también a lo largo de toda nuestra República Mexicana. Es cierto que debemos de atender a estas exigencias sociales, pero también debemos de acudir a lo que nos indica las observaciones, los estudiosos del Comité sobre los Derechos del Niño, la experiencia científica también que contamos de biólogos, de psicólogos. Es el estudio reflexionado que se debe de hacer en ese sentido. Es cierto, golpea a la sociedad el que jóvenes se encuentren inmersos en la comisión de delitos. Pero no creo que la solución sea bajar la edad penal. Es un compromiso que tiene México desde que suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, que debe de adoptar otro tipo de políticas, la prevención del delito, el impulsar a las familias de los jóvenes para efectos de que los orienten, sepan y se perfectamente cuando sus hijos están en un riesgo para cometer el delito. Igualmente, ¿por qué no fortalecer a los centros educativos? Aquí en el Tribunal Superior de Justicia hubo una campaña muy importante de que se acercaran los jueces a la sociedad, a los centros escolares, para explicarles a los jóvenes el riesgo que implicaba el verse involucrados en delitos, que no es un mito que pueden ser sujetos a un proceso y que pueden ser, desde luego, privados de su libertad. También es importante utilizar el poder que tienen los medios de difusión y hacer claro precisamente esta prevención de delito y las consecuencias de cometer los delitos hechos por los jóvenes. Creo entonces que la postura no es bajar la edad penal. Tenemos la observación general de los derechos del niño, en donde precisamente nos indican que debemos de adoptar políticas públicas, pero no sacrificando a los jóvenes. Están en una etapa de desarrollo, en una etapa en que muchos de estos delitos los realizan influenciados por grupos de poder o porque definitivamente quieren encontrar una identidad en un grupo que no encuentran en su familia. Bien, he escuchado con atención sus propuestas. Coincido, por supuesto. Es el tema de la inmediatez, el tema del cambio en el lenguaje, el tema que se ha mencionado, que usted lo señalaba también, el conocimiento del juez respecto a no solamente a la norma, sino a todo este aspecto integral convencional. Mi pregunta es, aterrizando en la realidad y en su experiencia cotidiana, a ver, ¿tenemos rezago? ¿Cuántos asuntos se llevan de manera directa? O sea, ¿cómo podemos conjugar el tema de lo que usted me propone, que se oye muy bien? O sea, incluso como propuesta, yo diría, propuesta electoral, propuesta de una candidatura, me parece que podemos coincidir, pero ¿qué tan real es eso? ¿Cómo en términos de la realidad, del número de asuntos que tenemos, del tema de los problemas procesales, esa visión todavía anticuada que tenemos de toda esta carga procedimental formalista que tenemos hasta este momento, aunque estamos cambiando a esta visión de oralidad, sigue existiendo y algunos señalaban la necesidad de hacer cambios en términos del procedimiento, de incorporar tecnología, de incorporar toda esta visión digital. Entonces, más bien, usted, en otros casos se ha mencionado, se ha puesto énfasis en los cambios procedimentales y tecnológicos como una necesidad. Me gusta el planteamiento de usted de hacer énfasis en la parte
de los principios y de las visiones. La parte de inmediatez como un elemento central, coincido con usted, pero quisiera que nos hablara de la otra parte. ¿Cómo conjugarlo para que sea realidad y no se quede en una buena intención que está rebasada por la cantidad de asuntos, por los rezagos que tenemos en estas formas todavía, digo, anticuadas ya, y en esta no incorporación de la visión tecnológica y virtual que nos ha obligado ahora la pandemia, pero que creo que tendría que regularizarse. Me gustaría que hablara de la otra parte, de la realidad para hacer real lo que usted nos señala. Muchas gracias por su respuesta. Por lo que respecta a la segunda pregunta, de aterrizar en la realidad precisamente de acuerdo a las cargas de trabajo, de acuerdo a lo que sí está sucediendo en los juzgados o en la impartición de justicia. Primero, me gustaría señalar que somos un sistema en construcción, es decir, que con todas estas reformas que hemos mencionado, somos un sistema en construcción y que tenemos grandes retos. Este es el momento precisamente para tomar estos grandes retos y hacer una diferencia. Necesitamos no solamente los grupos vulnerables, sino la sociedad en su conjunto, que el sistema de justicia haga una diferencia. Es el momento oportuno para hacerlo. Desde la magistratura, desde la judicatura, en todos los aspectos se tiene que hacer una diferencia. Ahora, por lo que respecta a la realidad, pues son muchos los retos. Estábamos hablando de uno de ellos, que era precisamente en relación al principio de inmediación y la participación de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito jurisdiccional, donde se les tiene que garantizar el derecho de acceso a la justicia, donde se les tiene que garantizar que van a ser oídos, se les tiene que garantizar que sus opiniones y sus manifestaciones van a ser tomadas en cuenta. Todos estos son retos que hacen una diferencia, pero que sí se puede, como con las herramientas que ya tenemos, desde el Instituto de Estudios Judiciales, desde la capacitación, desde los talleres, desde los seminarios, desde la propia sensibilidad del juez. Yo creo que la apuesta también es en gran medida el aspecto humano de la justicia. A veces pensamos únicamente en la ley, en aplicar la ley en estricto sentido y nos olvidamos también del aspecto humano. Esto no tiene que ir separado ni divorciado de la ley, al contrario, todo el aspecto humano tiene que ir de la mano con el aspecto jurídico, porque en la medida en que nosotros podamos aplicar y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas, de los grupos vulnerables, dándoles una diferencia en cuanto a su trato, de acuerdo a su condición y a sus necesidades, pero también de la sociedad en su conjunto, podremos precisamente hacer una diferencia como sistema de justicia. En la realidad no es una utopía si pensamos que no podemos. Claro que se puede hacer, y no es que se puede, lo estamos haciendo. Si nosotros miramos nuestro sistema de justicia hace 10, 20 o 30 años, es totalmente diferente en todos los sentidos. Entonces, yo creo que eso es lo que se puede hacer hoy en la realidad, seguirle apostando a la capacitación, a seguir construyendo este sistema de justicia y aportando y dando lo mejor de cada uno de nosotros. Por ejemplo, desde la magistratura, yo decía, ¿qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es precisamente en cada resolución que llega, analizar si se están respetando todos los derechos humanos, si se están respetando los derechos de los grupos vulnerables, dándole ese trato. Esa es la diferencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la realidad con lo que tenemos y se están haciendo y se están construyendo. ¿Se pueden hacer más? Sí. ¿Hay mucho por hacer? Sí. Pero estamos en el camino y lo estamos haciendo y dando el mejor esfuerzo que tenemos. Muchísimas gracias.